Mientras vamos conectándonos, vamos saludándonos también, ¿no? Me confirman, por favor, si es que se observa bien, si se escucha. Gracias. Un gusto también, es un gusto los también. Buenas noches, Nathan. Buenas noches, Erlinda, Alexander. Yo sigo por acá con todos, pero bueno, ni modo. Este calorcito no nos deja recuperarnos. Buenas noches, Manuel. Buenas noches, Joel. Qué bueno. Ok, entonces hoy vamos a iniciar nuestra clase. Miren, hoy vamos a trabajar el tema primero y la última parte vamos a hacer la dinámica, ¿ok? La dinámica que vamos a trabajar es un poquito para ir tomando en cuenta también lo que vamos aprendiendo durante la primera hora de clase. Y ya faltándonos 20 minutitos por ahí antes de terminar la clase, vamos a hacer nuestra dinámica. ¿Te parece? ¿Está bien? Perfecto. Entonces, vamos a dar inicio a nuestra clase. Muy bien, les pregunto, ¿qué idea tienen ustedes acerca de selección? ¿Qué es para ustedes selección? ¿Ok? Vayan escribiendo en la cajita del chat, ¿ok? ¿Qué es selección y qué es talento? A ver, lo que ustedes piensen de eso. Si saben bien, perfecto. Y si no saben, por ahí esbocen sus ideas, que se trata ahorita de ir haciendo lluvia de ideas, viendo saberes previos para empezar con nuestro tema. Muy bien. Entonces, ok, selección, considerar lo mejor. Bien, ¿qué más? ¿Qué más es selección? ¿Qué será seleccionar? Calidad, ya, muy bien. Mientras ustedes van escribiendo, yo voy haciendo mi introducción, ¿ya? Miren que es muy importante, oportunidad, es muy importante que nosotros en este mundo, en el mundo laboral actualmente, donde a la mayoría de las organizaciones les interesa poder atraer al personal que sea competente, que tenga talento, ¿verdad? ¿Para qué? Para que pueda aportar a sus organizaciones. Entonces, bajo esta premisa, es importante que nosotros tengamos en cuenta estos conceptos o estos procesos, porque no son la puerta de entrada para que los colaboradores nuevos ingresen, sino también para que nos permita representar esta estrategia de identificar y desarrollar el potencial de esas personas que vamos a sumar a nuestra empresa o a la organización. ¿Ok? Entonces, vamos a explorar hoy día qué prácticas podemos ejecutar, cuáles son las herramientas que existen, de repente por ahí un enfoque estratégico, ustedes si es que ya están en el área de reclutamiento y selección, puedan compartir un poquito sus experiencias. Entonces, cuando nosotros logramos entender, atraer, identificar y cultivar el talento humano, estas empresas que son seres vivos, ¿ya? Porque son organismos vivos, perdón, entonces van a poder mantenerse a flote, van a poder ser competentes, van a poder mantenerse en el mercado, ¿ok? Van a poder prosperar. Entonces, bienvenidos a esta segunda clase para poder trabajar lo que es la selección de personal. Bien, ahora sí, idoneidad, contratación, elegir, agrupar, oportunidad, dice, es una elección en base a algunos estándares, elegir al mejor. Muy bien. Y entonces, ¿qué será talento? ¿Qué será el talento? ¿Qué será evaluación del talento o qué entendemos por talento?
Lo que destaca de nosotros, las habilidades, el don, la capacidad de una persona, muy bien, las capacidades, las destrezas, ujú, bien, cualidades, ujú. Sí, la selección o ya llamémoslo correctamente por su nombre, el proceso de selección, no es solamente de poder cubrir una vacante que yo tengo dentro de la empresa para la que trabajo, ¿no? No es solo encontrar una persona y cubrir la vacante, sino que yo tengo que encontrar a esa persona adecuada, a ese candidato adecuado para ese proceso. Entonces, en el proceso de selección, nosotros vamos a tener en cuenta no solamente el que lleguen los candidatos hacia mí, sino desde cuando yo redacto la oferta de trabajo, desde las entrevistas que aplico, las evaluaciones, las entrevistas que hago, las evaluaciones que aplico, toda esta etapa del proceso de selección está diseñada con el objetivo de que nosotros podamos captar al candidato con mejores cualidades, tanto de conocimiento como de actitudes, que se pueda adecuar al equipo de trabajo, que se adecue, que lo desarrolle, ¿ya? Entonces, eso es lo importante del proceso de selección. Y cuando hablamos de la evaluación del talento, sí es importante que nosotros pues hagamos un análisis ya de cuáles son las habilidades, cuáles son las competencias y el potencial que tienen ya los trabajadores dentro de la empresa. ¿Okay? Entonces, en el proceso de selección es al candidato más idóneo, yo lo contrato, yo lo atraigo, y la evaluación del talento es de las personas que yo ya tengo trabajando en la empresa, cómo logro potenciarlos, cómo logro desarrollar a mis empleados. ¿Ok? Entonces, bienvenidos al curso nuevamente y vamos a empezar con nuestra presentación. Disculparán a mi cachorra, pero se emociona a esta hora. Silencio. Ya, muy bien, vamos a empezar. Ok, entonces ya estaba explicándoles aquí qué era el proceso de selección y qué entendemos por evaluación del talento. Muy bien, entonces vamos a ver ahorita, ojalá que se vea, qué está involucrado dentro del análisis, dentro del proceso de selección. ¿Okay? ¿Qué está involucrado dentro del proceso de selección? Es importante que nosotros tengamos en cuenta todos estos pasos o todos estos pasos que vamos a tener en cuenta cuando nosotros vamos a reclutar, vamos a seleccionar personal. ¿Ok? Entonces, lo primero que debemos hacer es analizar el puesto. ¿Analizar el puesto para qué? Porque antes de que yo inicie el proceso de selección, es importante que yo que yo haga un análisis detallado de ese puesto de trabajo que voy a contratar. Si yo no conozco de qué se trata el puesto, si yo no conozco de qué se tratan las funciones o las actividades que va a realizar ese personal que voy a contratar, entonces, ¿a quién voy a elegir? ¿Verdad? ¿A quién voy a elegir? Entonces, es importante que tenga en cuenta cuáles son las características cruciales para poder desarrollarse en ese puesto. Entonces, esto implica que yo identifique responsabilidades, cuáles son las habilidades que se requieren para ese puesto, las competencias y las características específicas del candidato ideal para el puesto. Muy bien, ya hice mi análisis. ¿Qué más tengo que hacer? Diseñar el perfil. Muchas organizaciones ya tienen los perfiles de puestos, ¿no? Porque estos forman parte de su manual de organizaciones y funciones. Entonces, si el perfil del puesto lo hicieron cuando empezó la empresa y ahora 10 o 15 años después no está actualizado, ¿puedo trabajar con ese perfil de puesto? ¿Qué creen ustedes? ¿Puedo utilizarlo, ese perfil de cuando empezaron a 10 años después?
¿Qué dicen? No se puede, exacto, definitivamente no se va a poder. Entonces, es importante que como parte del área de recursos o como parte del área de selección, también tengamos en cuenta que este perfil tenga que estar actualizado. Entonces, ¿base en qué? En el análisis de puestos. Entonces, en base a esto, se crea un perfil detallado del cargo, ¿ya? Del puesto que se va a cubrir. Nuevamente, ¿qué veo? Habilidades, experiencias, destrezas, cualidades, ¿ya? Y las funciones que tiene que hacer esta posición. Ya hice mi análisis, ya puedo hacer mi diseño de perfil de puesto o perfil de cargo, le he puesto aquí, pero perfil de puesto. Y una vez que ya hice esto, ya recibí mi requerimiento, todo, ya recién hago la publicación de mi vacante. Entonces, ¿cómo voy a hacer la publicación de mi vacante? Pues yo voy a tener que buscar en cuáles son los canales que yo puedo difundir mi publicación. Entonces, allí voy a postear, voy a difundir, voy a publicar las oportunidades laborales que tengo. ¿Ok? Hay algo que tener en cuenta. Cuando yo utilizo estos medios para publicitar o para poder ofertar las vacantes, tiene que ver mucho también con qué tipo de candidato estoy buscando. Entonces, yo no voy a buscar, pues, de repente un profesional, por ejemplo, un analista de costos y presupuestos, supongamos, en Todo Jobs, o Busco Jobs, o en el periódico, o de repente, en estas publicaciones que a veces hacemos en Facebook, ¿no? De bolsas de trabajo. Puedo publicar, sí, pero no voy a encontrarlo allí necesariamente. Entonces, tengo que buscar qué redes o qué canales de bolsas de trabajo voy a utilizar para poder captar este tipo de perfil, ¿no? Entonces, busco supervisores, busco puestos que ya son más analíticos de repente. Entonces, tengo que buscar qué medios me van a servir para poder captar el perfil que yo quiero. ¿Listo? Ahora hay muchos programas, hay muchos softwares que se venden en los que tú publicas en una plataforma y se enlaza en todas las plataformas habidas y por haber, ¿no? Entonces, esta publicación de vacantes se hace mucho más sencilla, mucho más sencilla. Y también hay que ver cuál es el medio, los anuncios con los cuales están enlazados, qué canales estoy utilizando, si voy a utilizar volanteo, si utilizo el perifoneo, si utilizo la publicidad en periódicos, tiendas, dependiendo de lo que voy a captar, dependiendo de la vacante que busco cubrir, es donde yo voy a buscar colocar mi anuncio para atraer al grupo de candidatos que necesito. ¿Listo? Ahora, una vez que ya publiqué, paso por el reclutamiento. ¿Y qué va a ser el reclutamiento? Pues en el reclutamiento involucra que yo voy a identificar, ¿ya? Voy a identificar y atraer a los potenciales candidatos. En esta parte yo estoy leyendo, recibo los CVs y voy leyendo, ¿no? Hay algunas empresas, por ejemplo, el aeropuerto de Perú, por ejemplo, AG, Petroperú, empresas grandes que tienen sus propios portales, sus bolsas de empleo. Entonces, ellos publicitan sus páginas y allí el candidato postula por intermedio de su página, si es que hay una convocatoria abierta. Y si no hay convocatorias, él ingresa su CV a la página para que en caso de que exista una convocatoria te llamen. Entonces, ellos mismos tienen sus portales donde puedan subirse en cuanto a la solicitud de información, ¿no? Entonces, en el reclutamiento, ¿qué hacemos? Empezamos a buscar en todas las bolsas que nosotros tenemos donde publicamos los anuncios de selección de vacantes o también en estas bolsas de trabajo que tienes ya gestionadas de tu propia empresa, ¿no? Ya hiciste ese paso, ya reclutaste, ya trajiste, ya te llegaron CVs, ahora empiezas a llamar o a contactar a los candidatos para que puedan completar tus formularios, si es que tienes. Y si es que no tienes formularios que completes, comienzas a hacer el llamado para ir haciendo un prefiltro, ¿no?
Llamas al candidato, te contactas con él, te presentas y le dices, mira, te vi que postulaste para esta vacante, y comienzas a hacerle ciertas preguntas. Ya debes tener un formatito que te permita ir anotando los datos para que tú también vayas teniendo tu bolsa de datos, ¿no? Tu base de datos. Y esto te va a permitir también tener un prefiltro para saber qué candidatos vas a llamar para tu entrevista y qué competencias tiene el candidato. De repente no cubre esa posición, pero esas competencias luego te las requieren para otra posición. Entonces ya tienes, ¿verdad? Yo llamé hasta el candidato, voy a ver si de repente está interesado y le lanzo la oferta, ¿no? Entonces, para eso te sirven el que tú puedas hacer o la llamada para captar la información o pedirle a los candidatos que suban su información, que completen su información en tus páginas, si es que tuviera la empresa para la cual trabajas. Muy bien, ya está. Ya tienes la información, ya te enviaron el CV actualizado, documentado y lo que quieres. Ya tienes tú quiénes van a participar en el proceso de selección. Y pasas a lo que es las evaluaciones. Voy por aquí. Las pruebas psicométricas, ¿no? Muy bien, empiezas. Se administran las pruebas psicométricas para que puedas evaluar habilidades, ¿no? Dependiendo de la batería de pruebas que tú tengas o dependiendo de las posiciones, es que tú elaboras una batería de pruebas, ¿ya? Normalmente, ¿qué se usa? El DIS, por ejemplo, que es bastante completa, pero dependiendo de lo que quieras, si son supervisores, si son de repente personal calificado, si son técnicos calificados, si es de repente obrero o especializado. Entonces, yo tengo que ir viendo qué evaluación necesito de acuerdo a las competencias que requiero averiguar que tenga mi candidato, ¿ya? Y estas pruebas, lógicamente, te van a proporcionar información más objetiva, que la vas a complementar con la información que tú vas a captar o que tú vas a recopilar a través de la entrevista, a través de la observación y también a través del estudio de su CV. ¿Ok? Luego vamos al séptimo paso, que es la entrevista. Ya viste las pruebas, ya contactaste, ya pactaste el día de la entrevista. Ahora sí, las entrevistas sí es importante que nosotros tengamos, y es parte de la ética, ¿no? Cuando hacemos los procesos de selección, que nosotros cumplamos con las horas pactadas y con las fechas pactadas de las entrevistas. Aquí puede ser que tú como parte de selección quedes bien con el candidato, pero de repente si después de ti el candidato tiene que pasar al jefe de repente que te está solicitando la entrevista, eso tienes que hablarlo, ¿no? Y tienes que comunicarlo y tienes que coordinar. ¿Para qué? Para que el tiempo que el candidato esté en espera de entrevista no sea tan largo y no se nos caiga el proceso, no se nos aburra, porque muchas veces les ha pasado que hemos perdido candidatos muy buenos por estos puntos, porque se queda para tal día y de repente pasó algo, no se le pudo entrevistar, se nos cruzó la agenda, una reunión. Entonces hay que ser bastante organizados con esto y las entrevistas cuando las tratemos, pues por lo posible tratemos de que no varíen, ¿ya? Sobre todo si son que tú las vas a iniciar y más cuando tú estás organizando la entrevista para que otro jefe o de repente el personal con el que va a trabajar también haga la entrevista. ¿Ok? ¿Claro hasta allí? ¿Nos vamos entendiendo? ¿Sí? Perfecto. Ok. Entonces, ¿qué vas a hacer en la entrevista? Preguntarle acerca de su experiencia, qué es lo que ha venido haciendo, cómo se formó, qué aprendió de eso y en la entrevista, la dinámica que vamos a hacer al final va a entrar ahí en la entrevista, ¿ya? Vamos a ir haciendo el ejercicio, pero sí es importante que nosotros manejemos las entrevistas para que esta no se sienta como un interrogatorio, sino sea una especie de conversación, ¿ok? Muy bien, entonces, de la entrevista pasamos a la evaluación por competencias. Ya aquí vas realizando de repente
una prueba de una evaluación por competencias para medir cuáles son las habilidades que tiene, o de repente a la terna que tienes para evaluar, entonces comienzas a medirlas respecto a esto para que puedas brindar la información o el informe psicotécnico ideal, más completo para que el candidato, quien hace tu cliente interno, el quien te requiere el personal, haga la decisión, ¿no? Tome la decisión. Tú le sugieres quiénes, pero al final es quien toma la decisión, ¿verdad? Entonces, las evaluaciones por competencias son procesos también que están incluidos dentro de la selección de personal nuevo. Ya está. Ya hiciste tu análisis, tu perfil, hiciste tu anuncio, captaste el personal, llamaste a pedir información o que completen formularios, programaste las entrevistas, hiciste las evaluaciones psicotécnicas, psicométricas, psicológicas, como le quieran llamar. Evalúas al candidato que te gusta, que te atrae, que tú crees que calza, y luego, cuando ya tienes todo eso hecho, empiezas a llamar a las referencias laborales. ¿Por qué es importante que nosotros hagamos las referencias laborales? A ver, ¿quién me dice? Erlinda, las entrevistas no es que cuántas preguntas haces, es depende de cómo vayas manejando. A veces hay entrevistas estructuradas, a veces hay entrevistas no estructuradas, pero depende también de del expertise que tengas y cómo vas llevando la entrevista, cómo se muestra el candidato. Entonces, mientras más practiques, mejor se te va haciendo y más sencilla se hace la entrevista porque parece un conversatorio, en vez de como les dije, como si sacaras información. ¿Ya? Sí, para corroborar la información que brinda el candidato, es importante. Y sobre todo, para validar la información que tú también tienes, que tú también vas observando. Las referencias laborales se solicitan para verificar. Esto cumple digámosle así, como un sello de seguridad, ¿no? Para también saber cómo se veía el trabajador en la empresa anterior. Ya tú también tienes que tener un esquemita de cuáles son las referencias laborales o qué preguntas vas haciendo al empleador anterior. Respecto a las referencias, también tienes que ver, esto lo vas manejando con el candidato que tienes, ¿no? Le dices, mira, un último paso es ir verificando tus referencias. ¿Me brindas, por favor, los datos o contactos de las personas con las que puedo hablar para saber de ti, de tu experiencia? Entonces decir, oye, pero de mi empresa no saben que estoy postulando para acá, entonces, ¿cómo te puedo dar? Ok, de las empresas anteriores, no hay ningún problema. ¿Ya? A veces nos va a pasar eso, entonces, dentro de las referencias nosotros también tenemos que guardar cierta discreción, porque ¿qué pasa si nosotros no seleccionamos a ese candidato y llamamos a la empresa en la que está trabajando y luego lo saca? Sí, entonces hay que tener cuidado y tino, sobre todo cómo vamos haciendo estas preguntas. Una vez que el candidato pasa por recursos humanos, si es que tu cliente interno te lo pide, sí, pero si tu cliente interno confía en el proceso que tú haces, muy probable que no te pida entrevistarlo, ¿no? Hay algunos jefes, por ejemplo, cuando son puestos de confianza, que sí te piden entrevistar al candidato, ¿ya? Cuando son puestos de confianza, porque la confianza pues se gana, ¿no? No es solo que tú le pongas al candidato, sino también ver cómo es que ellos se van a llevar, cuál es la impresión que tenga el jefe, el cliente interno respecto al candidato. Entonces, sí es importante que lo pueda entrevistar el personal con el que va a trabajar directamente, ¿no? Con esto, Alexander, a veces esto dilata más el tiempo, ¿no? Por ejemplo, tenía un proceso, yo me acuerdo, como 4 meses que duró. La verdad que era tedioso, porque, y eso incluso a nosotros nos afectaba en los indicadores, porque nos medían respecto al tiempo de atención, ¿no? 4 meses con una candidatura era horrible, porque ya escogíamos al candidato, de repente por ahí lo del sueldo caía
como que no se llegaba a consolidar, se nos caía el candidato, nuevamente decían, no, ya déjalo ahí hasta que nuevo aviso, ¿no? Para ver el tema del presupuesto. Y luego ya, llámalo. Y tú decías, ok, ya tengo el dinero, ya me lo aprobaron un mes después, y llamas al candidato y te dicen, no, ¿sabes qué? Ya estoy trabajando en otra empresa, o hablé con mi jefe y me retuvieron y pues ya no tengo intenciones de salir. A mí me pasó uno que ya era bien difícil la posición, y cuando yo le explico, pues, ¿no? ¿Qué es lo que estaba pasando? Me dice, bueno, no hay problema. Pero lo llamo una semana después y me dice, Jessica, en verdad me gustaría irme, pero acaban de asignarme un proyecto que me interesa trabajar, en el que me interesa trabajar, así que por ahora voy a desistir. Después de haberla luchado como 2 meses, y pues a volver a empezar. No, entonces por eso es importante que nosotros vayamos viendo que estos tiempos no se alarguen tanto, porque también, aparte de que afectan los indicadores de medición, tus propios indicadores, también te va a hacer que el trabajo se te caiga. O sea, vas a trabajar en vano, entonces tienes que ir contemplando por posiciones cuánto tiempo tienes para poder atenderla. Y lo otro es que si el cliente interno desea entrevistar, pues tienes que decir esta fecha. Si esa fecha no se entrevista, ya con tu jefe lo hablas, ¿no? No se entrevista, entonces pasamos automáticamente, nos quedamos solo con el criterio del área, porque si no se te caen los procesos. ¿Okay? Eso depende también de cuáles son los procedimientos o cuáles son las políticas que pueda tener tu empresa respecto a esto. ¿Listo? Muy bien. Vamos por acá. La toma de la decisión, se le presenta la oferta del empleo. Hay algunas empresas que suelen enviarte una carta oferta, ¿no? Ya te seleccionaron, te dijeron, bueno, Jessica, ya nos hemos decidido por ti, te estamos enviando la carta oferta y por favor respóndenos el correo indicándonos que aceptas o que declinas, pero sí es importante que nos respondas, ¿no? Posterior a esto es como un precontrato, ¿no? Posterior a esto vamos a iniciar el proceso de contratación formal. Entonces, tenemos que tomar la decisión y hacer la oferta de empleo. Hay otras que solamente llaman y te dicen, ok, sí, estás seleccionado, vente tal día para que firmes el contrato, traes los documentos para armar tu legajo, ¿no? Y otras que son un poco más formales y envían una oferta de empleo. Entonces, ¿qué es lo más idóneo? Depende de cómo está organizada tu área. Lo más idóneo sería tu oferta de empleo, pero depende también de qué posiciones vas a ir tomando y depende de la formalidad que tenga tu área también. ¿Ya? Hasta aquí terminamos, ya lo contratamos, ya dijo sí, ya firmó, ahora viene la integración. La integración tiene que ver mucho con la parte en cómo tú vas a darle la inducción, la preparación y la presentación a tu trabajador. ¿Ok? Cuanta más experiencia tiene el candidato o postulante, está demostrando la seguridad a un trabajo. ¿Experiencia por tiempo o experiencia por la variedad de trabajos que ha realizado? Eso no se mide. Yo puedo trabajar 10 años en una misma labor y eso no implica que yo sea bueno, ¿no? Eso implica que estuve mucho tiempo en una labor. Entonces, la experiencia la vas midiendo o dentro de la entrevista vas haciendo las preguntas técnicas o preguntas específicas para saber qué tanto maneja el tema, qué tanto sabe, ¿no? O, por ejemplo, si yo quiero identificar si el candidato sabe el tema, aplico el método SMART, que ya lo vamos a ver al final, ¿ya? Entonces, es importante que nosotros, desde el inicio, sepamos cómo vamos a hacer nuestras entrevistas. A ver, vamos a ver qué dicen por acá. Correcto, profesora, le pregunté porque hubo un compañero que lo derivaron a nuestro grupo de trabajo, pero él no pasó inducción por nuestro jefe directo de área y pues por más experiencia que él tenía, le faltaba el tema emocional y explotaba por todo. Después tomaron la decisión de retirarlo porque mermaba la producción. Sí, de hecho, el área de recursos hace una evaluación psicotécnica
Dentro de la evaluación psicotécnica se miden las capacidades. Si es un personal que va a supervisar a otro, pues se hace una evaluación de personalidad, se hace una evaluación de cómo va a ser su respuesta ante problemas, o cómo decide, o actitudes de resolución de conflictos, ¿no? Entonces se hace una evaluación. Muy probable que haya fallado el proceso de selección o se hayan saltado pasos para ahorrarse tiempo, ¿no? Sucede, lógicamente sucede, pero por eso es importante que se sigan los pasos, o sea, que no nos saltemos las pruebas. Otra de las cosas que puede ser que surja dentro del área es que a veces tú ya seleccionas tu candidato y te dicen, no, este candidato que quiere el jefe, ¿no? Pero no, o sea, no cubre, no, él ha pedido este candidato el jefe, así que hay que atenderlo. O sea, te dicen, no hagas tu trabajo, solo acepta a esta persona, que son los referidos, ¿no? Va a ocurrir y ocurre mucho, 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 mucho. Pero también hay que tener en claro, no porque te lo pide el jefe, yo ya no lo evalúo. Igual, sigues el mismo proceso, tienes que seguir tu procedimiento. ¿Ok? Sigues tu procedimiento, haces su informe. Si encuentras algo por ahí que no se adapta a las características que requiere el perfil, igual lo informas y ingresa, pero con tu informe indicando que si no es un personal apto o apto, ¿no? No apto o apto. Eso también es parte de cómo tú vas a irte formando y cómo vas a hacer y cómo te vas a proteger, ¿no? ¿Ok? Nos ha pasado a nosotros muchas veces que seleccionamos y de entre de ellos viene y dice, haces tu terna y todo y te dicen 2 puestos, pero solo selecciona uno y el otro va a entrar por un referido. Pero el referido no, así nomás contrátalo. Y nos pasó una vez que lo contratamos y no evaluamos y pues no nos fue bien, nos riñeron, nos sancionaron por no haberle hecho la evaluación y pues el sustento era, pero era un referido, no le hicimos nada. Y la jefa del área dijo, referido o no referido, se sigue el procedimiento, ¿no? Entonces sí es importante que nosotros, si tenemos procedimientos, los sigamos. Y si no hay procedimiento, aclaremos con las jefaturas inmediatas qué hacer. Todo por escrito, ¿ya? Todo por escrito, para protección sobre todo. Y porque de ahí va aprendiendo también. ¿Listo? ¿Qué más? Una vez que ya, como les decía, se le contrató, se tiene que hacer la capacitación y presentación. Y ya pues no es que tú contrataste y llegaste a la oficina y lo dejaste al candidato y chao, chao, aquí te quedas y ve tú. No. El área de recursos también tiene que hacerle el seguimiento con el candidato. ¿Cómo te vas sintiendo en el área? Si es que le dieron los recursos, las facilidades, ¿cómo va? Al menos sus primeras semanas. Y también el seguimiento para con su jefe, ¿no? Para saber también cómo es que el jefe lo ve al trabajador nuevo, ¿ya? Cómo es su proceso de adaptación y sobre todo el entrenamiento que debe tener. Porque por más que digan, ya, yo ya sé el trabajo, igual no son las mismas experiencias, son los mismos procesos o información que se maneja de una empresa a otra. Puede que las funciones sean parecidas, pero siempre se tiene que entrenar al personal, siempre se le tiene que dar su inducción. ¿Bien? Y el último paso, pues, es la evaluación posterior. Entonces, dentro de los procedimientos, dentro de sus políticas, debe decir si el trabajador después de 3, 6 o un año se le hace la evaluación para ver si es que se extiende el tiempo de contrato. Es decir, su periodo de prueba, ¿no? Entonces, hay que hacer una evaluación para verificar la adaptación y si es que el candidato está rindiendo también. ¿Listo? Con esto que evitamos la rotación de personal. Bien, hasta aquí vamos entendiéndonos. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Ahora, cuando nosotros vamos a recibir un requerimiento, hay que tener ciertas cosas en claro. ¿Por qué? Porque son errores bastante comunes que cometemos cuando recién estamos empezando en el área de selección o en el área, normalmente le llaman gestión del talento, desarrollo humano, capacitación o de reclutamiento y selección.
en la parte que se encarga del ingreso del nuevo personal. Entonces, sí es importante que nosotros tengamos estos procesos y estas consideraciones clave. Si el cliente interno te dice, necesito 10 personas para tal semana, ok, ya, y tú dices, ah, ya, sí, sí, ya te atiendo, yo te las busco. Así nada más de fácil se las tengo que buscar. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? Si yo te pido 50, 50 me traes, ¿qué dices? ¿Ideas? Sí, no, simple. ¿Sí o no? Ya está tu perfil, ya está todo. Imaginémonos, Abigail, Malú, ya. Vamos haciendo este ejemplo. Nathan trabaja en el área de producción de una empresa y resulta que Nathan dice, oye, me falta gente, tengo poca producción, me falta gente. Entonces, le pide a Erlinda, que está en reclutamiento, le dice, Erlinda, me está faltando gente, mándame, para mañana tienes que traer, para pasado mañana tienes que mandarme 20 personas más porque me está faltando personas. Entonces, pero, ¿cómo que te está faltando personal? O sea, han renunciado, haces la validación. No, no, mándame. Linda dice, ah, sí, ya, le aviso al jefe, mira, han hecho tal requerimiento de tantas personas y ya le estoy buscando gente, ya mañana vienen para el contrato. Y ya, ¿y dónde validaste? Tú le traes la gente y resulta que en ese día le llegan esas 20 personas que estaban faltando y tú ya le contrataste 20 más. Un problema. Entonces, antes de que tú logres atender el requerimiento, antes de que atiendas el requerimiento, tú tienes que identificar si es que hay vacantes por cubrir, ¿ok? Entonces, es importante que tú siempre hagas tus validaciones, determines cuáles son esos puestos, cuáles son esos roles, cuáles son esas funciones, según su proyección de personal que también tienen, si es que tienen presupuesto, si es que la vacante es para cubrir alguna vacante que está faltante, si es promoción, si es rotación, si es nueva posición. Entonces, los requerimientos no es que los vas a atender así porque te los piden. Tienes que hacer una verificación previa, ¿ok? Una verificación previa. Ajá, dice, depende del requerimiento, ¿cómo o si experiencia? Sí, depende del requerimiento que te mande. Tu cliente interno te va a mandar una solicitud, ya sea que tú la aceptes impresa o la aceptes por correo electrónico, pero siempre tiene que ser formal. ¿Ok? Entonces, una vez que te manda el requerimiento, tu primer paso antes de decir, ok, ya te atiendo, es verificas, tienes que validar si es que en realidad tiene personal pendiente de cubrir. ¿Ok? Ya hiciste la validación, ya identificaste, cierto, sí, le está faltando personal, no le hemos cubierto la cantidad que ellos han pedido para estas fechas. Coordina si es que tú eres el coordinador, el supervisor, el jefe, o de repente tú eres el auxiliar o el asistente, tienes que esperar la indicación de tu superior, ¿no? Entonces, verificas, oye, me han pedido tal persona, ok, verificamos si es que hay vacantes que cubrir. Una vez que ya verificaste esto, respondes el acuse de recibo del requerimiento y empiezas a identificar cuáles son las necesidades que va a cubrir ese requerimiento, ese personal. Bien, entonces haces un análisis de la carga de trabajo. ¿Cuáles son las funciones que va a realizar? ¿Qué tiene que ver con el perfil? ¿Verdad? El segundo y el tercer paso dice determinación de los requisitos de puesto. Verificas cuáles son las funciones, determinas cuáles son las habilidades, las competencias que necesita el candidato cubrir para poder atender el requerimiento y evalúas los recursos actuales. Es decir, si es que tienes la capacidad para determinar estas necesidades, si es que se ajustan a la distribución, si es que en realidad lo que les decía al inicio, ¿no? Si es que en verdad tiene personal pendiente por cubrir. ¿Ya validaste todo eso? Perfecto. ¿Hay presupuesto? Otra de las validaciones que no, sí, tienen proyectado para esta semana tanto de personal
y sí tienes que atender. Ok, entonces aprobado. Verificas que un jefe superior o de repente los controles te haga la aprobación del requerimiento y atiendes. ¿Ok? Pides la aprobación. Siempre tienes que pedir la aprobación. ¿Quién va a aprobar? El jefe inmediato. No lo haces así nada más por hacerlo. Debes tener esas aprobaciones de los niveles que requieren que te den el visto bueno para que tú puedas realizar el procedimiento. ¿Listo? Ya está toda esta parte, ya está identificada. Ya te validaron el requerimiento, ya te lo aprobaron, verificaste que sí hay presupuesto y sí hay puestos por cubrir y empiezas con tu publicación de ofertas. Entonces, haces tu publicación, identificas cuáles son las funciones, los requisitos. Si gustas, dentro de tu publicación de oferta, colocas cuáles son los beneficios, el sueldo y dónde se tienen que presentar o a dónde tienen que enviar su CV, ¿verdad? Haces la publicación de oferta. Y luego empieza tu proceso de selección, revisas todos los CVs que te van cayendo, van llegando, revisas, identificas cuáles son los CVs o cuáles son los candidatos que cubren tu demanda, los entrevistas y luego pasas ya a la oferta del empleo y la negociación. Si no hay nada que negociar porque son puestos fijos, son, como les decía, producción, entonces tienen una función fija, tienen un salario fijo, entonces solamente tomas la decisión tú porque ya la sabes. ¿Ok? Y no hay nada que negociar porque ya se han dado los beneficios. Entonces, pasas al último paso, que es la contratación y luego la inducción y la incorporación del nuevo trabajador. ¿Ok? Todos tienen que pasar por inducción, todos, ¿ok? Todos. No hay personal que se pueda ir a trabajar sin inducción. Porque en la inducción son conocimientos o saberes previos que pueden ser específicos o pueden ser transversales, que tú les vas a dar al trabajador. Formas de seguridad, que firmen su reglamento interno de trabajo, les especificas cuáles son el reglamento de la empresa, las normas y sanciones, a su recorrido por la empresa si es necesario. Entonces, tiene que el chequeo de cómo se va adaptando el trabajador al nuevo puesto de trabajo. ¿Listo? Bien, esas son las consideraciones que debemos nunca olvidar. ¿Listo? Ahora, vamos a ver cuáles son las técnicas de selección de personal, también los métodos que podemos utilizar, las herramientas que podemos utilizar para poder identificar al candidato más adecuado. ¿Listo? Vamos a ir viendo algunas técnicas que podemos utilizar para la selección de personal. La primera, la más usada, la entrevista. ¿Okay? La entrevista. ¿Y qué vamos a hacer con la entrevista? Pues hay que tener estos encuentros face to face o de repente pueden ser entrevistas virtuales, pero siempre tratando de observar al candidato. ¿Listo? Hay algunos que hacen entrevistas telefónicas, es un prefiltro, pero no es la entrevista. Siempre hay que procurar hacer la entrevista cara a cara o por un ordenador, pero conocer al candidato. ¿Ok? Como les decía, las entrevistas pueden ser estructuradas, con preguntas bien definidas, que tú ya tienes un orden que va a aparecer un interrogatorio, si es que tú les... Ya, ¿y dónde vives? ¿Dónde estudias? ¿Y qué experiencia has tenido? ¿Por qué saliste de tu último trabajo? ¿Qué has aprendido de ahí? ¿Cómo aplicaste lo de acá? Entonces, se siente como un interrogatorio, ¿cierto? Pero si yo de repente voy haciendo la medida de una encuesta estructurada, entonces se me va a hacer mucho más sencillo y también voy a tener mucho más recepción por parte del candidato. ¿Ya? Entonces es importante esto, que yo me entrene bien en cuanto a las entrevistas. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué otra técnica puedo utilizar? Las pruebas psicométricas. Dependiendo. Si dependiendo de las habilidades o dependiendo de lo que quiero medir del trabajador, yo voy a aplicar mi prueba. ¿Listo? Quiero ver personalidad, quiero ver honestidad, aplico DIS, ¿no?
para ver cuáles son sus cuadrantes, cuál es su estilo de personalidad que más se define, el que más usamos, ¿cierto? De repente por ahí quiero saber cómo trabaja con otras personas, interacción. 2 hombres trabajando, puedo ver personalidad, puedo utilizar proyectivas. Ya no utilicen el hombre bajo la lluvia o el paraguas. Hay muchos test ahora, muchos test psicométricos que pueden reemplazar esos test porque ya están muy trillados. Ya está la gente hasta se los conoce, ya sabe cómo hacer. De hecho, un proyectivo se puede vulnerar, ¿no? Pero es mejor que nosotros vayamos haciéndonos también de qué herramientas o qué test podemos utilizar que no sean tan usados, que no estén tan manoseados, tan trillados, ¿no? Por ejemplo, haciendo, 2 hombres trabajando, eso que ahorita estoy acordando. ¿Okay? Entonces, las pruebas psicométricas dependiendo de lo que yo voy a evaluar. ¿Qué más? Las evaluaciones por competencias, ya que se utilizan estas evaluaciones por competencias para medir habilidades específicas dentro del puesto de trabajo. Normalmente las evaluaciones por competencia las vamos a hacer cuando ya tengamos nuestra terna de candidatos y son situaciones tipo casos en los que tú vas a ponerlos en estas situaciones a tus candidatos para ir evaluando, por ejemplo, liderazgo, capacidad de toma de decisiones, resolución de problemas, adaptabilidad o flexibilidad. Entonces, son estas habilidades que son importantes para el trabajo, para la empresa. De acuerdo a estas habilidades es que diseñas tu evaluación por competencias. ¿Bien? Los ejercicios de simulación también, entonces que puedas asignar tareas o puedas asignar situaciones para que puedan ellos decirte cómo las abordarían, ¿no? Simulando aspectos de la vida real. ¿Qué más puedes utilizar? El Assessment Center, que involucra la participación de candidatos en ejercicios grupales también, ¿ah? Siempre sobre observación. Entonces, Assessment Center es una inclusión de las evaluaciones que así por decirlo son de excelencia, ¿ya? Te ayudan muchísimo para poder encontrar el candidato idóneo. ¿Qué más? Las pruebas de integridad o de honestidad también son pruebas específicas que ya la misma empresa puede comprar los software o de repente tú como parte de selección puedas ir haciéndote de estos test psicométricos para poder evaluar estos valores, ¿no? Que puedas ir evaluando esto. También las técnicas de observación, que lo haces a través de la entrevista también, ¿no? A través de observaciones directas al candidato. Las referencias laborales, que ya hemos visto antes, que son importantes tomarlas. Las pruebas de aptitud y de conocimientos también. Entonces, en algunas empresas suelen tomar eso, pruebas de aptitudes y conocimientos. Y lo otro es que dependiendo de lo que del candidato que estás seleccionando, ¿no? Hay en algunas empresas, por ejemplo, imaginémonos que vamos a seleccionar un dibujante o de repente estamos por seleccionar o queremos cubrir la vacante de un arquitecto. Entonces, solamente lo entrevistas, no necesitas que te presente un portafolio, ¿verdad? Entonces, que te presente los proyectos o los trabajos de repente que ha conseguido. Imaginémonos que es un comunicador. Entonces, a ver, ¿y el comunicador qué logros tuvo? De repente hizo algún proyecto. Entonces, que te presente ese portafolio, aparte del currículum, el portafolio de los logros o de los proyectos en los que participó. Entonces, es otra de las técnicas que podemos utilizar para poder recopilar información y luego cotejarla, ¿no? Muy bien, hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Vamos entendiéndonos? Perfecto, muy bien. Listo. ¿Cuáles son las habilidades y competencias que vamos a evaluar? Bien, entonces, si vamos a hacer entrevistas estructuradas, pues hay que incorporar preguntas situacionales para que puedas conocer
Y en esta situación, ¿cómo la manejaste? O de repente, platícame de alguna situación en la que tú has tenido que tomar una decisión difícil o de repente una situación en la que tus principios eran contrarios a la situación y tú tuviste que tomar una decisión difícil, ¿no? Entonces, incorporas preguntas situacionales relacionadas a los desafíos específicos que tú quieres para el trabajo. ¿Ok? Ejercicios prácticos también que tú puedes ponerle para ver cómo es su capacidad de resolución de problemas. El portafolio de trabajo que ya le hemos visto, que solicites al candidato proyectos o detalles de los proyectos en los que participó. Sobre todo en estos puestos o en estas posiciones que son más creativas, ¿no? Por ejemplo, otro de los proyectos o otro donde se pide el portafolio es cuando seleccionamos personal para TI, ¿no? Para tecnologías de la información. Entonces, ellos normalmente ya van haciendo su book, te van mostrando que en tales aplicativos han participado, han desarrollado tales softwares. Entonces, eso te puede ayudar para que tú puedas ir manejando también información de lo que hacen, ¿ya? Las pruebas técnicas, que son pruebas prácticas o exámenes que puedes hacerle a los colaboradores para identificar si es que en verdad tienen conocimiento. Yo me acuerdo de un jefe, era un jefe de automatización. Nosotros entrevistábamos la parte, digamos, así emocional, verificábamos datos con el candidato, evaluaciones psicométricas, y cuando ya llegábamos a la parte técnica, este jefe de área decía, yo los entrevisto. Y les decía, la bomba de tal no sé qué, ¿a cuánta presión bota agua? ¿A cuánto tiene que bombear para que salga tanta presión o tanto PSI? Y nosotros, pues yo nada más escuchaba, decía, tengo que aprender todo esto para poder también identificar, hacer mis filtros, ¿no? Pero entonces ahí vienen las pruebas técnicas. Entonces sí es importante que se puedan hacer este tipo de preguntas o que ya ustedes vayan teniendo de repente por ahí un balotario de qué preguntas y qué respuestas son para que puedan ir verificando estas habilidades técnicas específicas, ¿no? Sobre todo de puestos técnicos, que es bien puntual. Entonces, se preguntan estas cositas que son rebuscaditas porque solo la experiencia te va a dar el conocimiento, ¿ya? Entonces, las pruebas técnicas son muy útiles para que nosotros podamos ir haciendo filtros en posiciones que son más técnicas, ¿ya? Y la autoevaluación, que son los cuestionarios que tú puedes presentarle a tu propio candidato para que él mismo evalúe sus competencias y sus habilidades, ¿no? Haga una autoevaluación. Bien, hasta aquí vamos entendiéndonos, ¿va bien? ¿Preguntas? ¿Sí? ¿Vamos bien? Muy bien. Me disculpan, ahora vi una manito levantada, pero no le doy, seguí hablando yo. Si alguien quiere opinar ahorita, aproveche. ¿Sí? Allí. Ok, a ver. Sí, vi una manito levantada. Allí. Sí, hola, buenas. Tiene la palabra, dime. Sí, quería preguntar acerca de las pruebas técnicas, donde mencionaba que tenemos que saber más o menos sobre esos puestos. Las pruebas técnicas, sí. Bueno, menos de mi experiencia, ¿ya? Cuando yo tenía que entrevistar o conseguir candidatos para, por ejemplo, electricistas o mecánicos, o de repente técnicos de motos, o técnicos para auxilios mecánicos, o sea, esos puestos técnicos que de repente yo no estaba muy enterada del tema, y él le decía siempre a los que me solicitaban los requerimientos, le digo, puedes lanzarme por ahí unas 3 o 4 preguntitas así, para yo poder validar si es que conoce algo el candidato. Sí, me dicen, me las mandaban, ¿no? Y después también yo andaba preguntando, averiguando, siempre tratando de aprender más de la posición.
¿no? Entonces, estas preguntas técnicas te sirven a ti como seleccionador para que también los puedas ir utilizando como filtros para ver si tu candidato en verdad sabe o no sabe. Porque, ¿qué te pasa? Tú dices, haces tu agenda y dices, ya, tengo 4 candidatos para la posición de técnico electricista industrial o electricista automotriz. Y dices, ya, sí saben, porque en el CV me han puesto que hacen esto y es lo que me piden, o sea, sí saben. Muy bien, los citas, vienen a la entrevista y ninguno queda. Perdiste un día de trabajo. Mientras vuelves a revisar, vuelves a contactar y vuelves a citar, ya perdiste 2 días. Y tu tiempo sigue acortándose para que tú puedas cubrir esas vacantes. Entonces, el que tú conozcas directamente estas preguntas técnicas y que sepas de qué se trata el puesto, te va a ayudar a que te ahorres estos días en los que pierdas tiempo citando candidatos que no son los adecuados para la posición que quieres. ¿Ok? Por eso es importante las preguntas, tener estos exámenes o estas evaluaciones técnicas. ¿Ya? ¿Yo qué hacía? Me pedían algún puesto en específico, yo miraba videos de cuáles eran las funciones que hacían, o me iba en mis espacios libres, me iba a mirar cuál era el trabajo que hacían. O sea, yo veía y preguntaba, ¿no? Por ahí hacía mis balotarios y eso, en base a eso, les preguntaba a los chicos. Y más o menos lo me explicaban, coincidía con lo que ellos decían, entonces yo ya le daba pase, ¿no? Y así ahorraba. Por eso es importante que si tú estás empezando dentro de la empresa a trabajar en selección y te dicen, ¿sabes trabajar o sabes seleccionar puestos técnicos? Si te dicen, ¿sabes trabajar con puestos técnicos, seleccionas puestos técnicos, tienes que saber de por sí funciones técnicas. Tienes que saber de por sí de qué se trata la actividad. Y la vas a saber preguntando, averiguando, viendo, y yendo a ver cara a cara cómo es el trabajo para que tú puedas hacer mejor la selección. ¿Listo? Ok, ¿Saciada la muchas curiosidad? gracias. Y también, sí, y en el caso de que haya un superior, ¿no se puede pasar la entrevista con su jefe inmediato también? O sea, como que pasar una pequeña prueba a través de él. Ya, ¿y qué pasa si el jefe inmediato te dice, sí, no hay problema, que venga? Y el candidato lo tiene 2 o 3 horas porque él también tiene que hacer sus cosas. 2, 3 horas, 4 horas y no lo entrevista. Cuando tú ves Bueno, pero en el caso de donde selección, hayan no solo empresas que sí te digan eso, o sea, que sí te den la oportunidad de hacer eso, sí, sí se podría, ¿no? sí se hace, claro que sí se hace, pero recuerda que tú siempre tienes que contemplar todas las variables posibles. O sea, para que tú estés anticipándote al hecho, ¿no? Si ya tú dices, mi jefe sí, el jefe de tal área es que sí, de tal hora a tal hora entrevista, pero por allí pasó algo que el candidato se tardó, que tú te tardaste en la entrevista, que de repente no llegó, o de repente el jefe se tuvo que ir y no los puede atender en ese ratito. ¿Qué haces tú? Si tú ya los citaste para que los entreviste otra persona, le dices al candidato, oye, ¿sabes que ahorita no te puede atender y vuelves otro día? Olvídate, ya lo perdiste. Son personas que están buscando trabajo, que ese día que no van o de repente están trabajando y dejan de trabajar por ir a la entrevista, o sea, pierden, están gastando tiempo y también te hacen gastar tiempo a ti. Entonces, eso es lo que debes tener en cuenta. Y lo otro es que se pasan la voz rapidísimo. Rapidísimo. Entonces, sí tienes que tener en cuenta estas variables. Cuando nosotros hablamos de selección, no solo es encontrar el candidato perfecto, es también que tus tiempos calcen y que el tiempo en el que tú vas a hacer el proceso de selección no sea tan extenso, porque mientras más tiempo pase, más perjudicial es para ti por tus indicadores. Segundo, mientras más tiempo pase entre que seleccionas el candidato y se decide la contratación, la candidatura se te puede caer. Caer me refiero a que el candidato puede desistir y lo perdiste. O puede que en este mismo candidato esté en 2 o 3 procesos, o sea, esté contigo y esté buscando más trabajos, y en otra la contratan al toque y te quedaste sin candidato. Por eso, dentro de las entrevistas, es importante que yo pregunte al candidato así abiertamente,
solo conmigo o solo con nosotros estás aplicando o estás pasando entrevistas o estás buscando otras en otras empresas o estás buscando otras oportunidades. De frente, no, si me he presentado a varios los que me llamen. Ok, ya con eso tú sabes cuánta disponibilidad tiene tu candidato, que es otra de las preguntas que debes tener en cuenta. ¿Ya? Sí, a veces parece sencillo, pero en realidad hay muchas cositas, detalles, sobre todo, que hay que tener. ¿Perdón? Sí, no, sino que ¿sí me escucha? Sí, Esa claro. pregunta acerca de las vacantes, o sea, los puestos a los que está postulando, ¿se hace al inicio de la entrevista o al finalizar la entrevista? Como va saliendo, pero tienes que hacerla. Por ejemplo, tú puedes, cuando estás presentándole los beneficios de la empresa, cuáles son los beneficios de la contratación, le estás vendiendo el puesto, si es que el candidato te gusta, lógicamente, ¿no? Entonces tú le puedes decir, ahora, supongamos que estoy entrevistando a ti, digo, Angie, ahora, a mí sí me interesa contar contigo en la empresa, pero me gustaría saber si tú estás pasando unos procesos adicional a este o solo conmigo te has presentado, solo con la empresa te has presentado. Y tú puedes responder, no, sí, yo estoy en búsqueda, o sea, estoy trabajando, pero estoy buscando y el primero que me salga, ahí es donde me voy a ir. Entonces tú ya sabes cuál es la intención de la candidata. ¿No? Pero te dice, no, la verdad es que a mí mi intención es trabajar en tu empresa porque me gusta esto, porque me atrae lo de acá. Entonces ya sabes que solo su intención es para contigo, pero tienes que buscar la sinceridad del candidato. Pasa siempre, ¿eh? Que el candidato te dice a veces, no estoy pasando con nadie, y le dices, ok, mira, en 3 días más o menos o 4 días voy a tener la respuesta. Tienes que avisarle al candidato también cuándo más o menos vas a tener la respuesta para que él no esté expectante, porque otra de las cosas es que ya tú tienes la cita, la entrevista, le generas expectativa al candidato y el candidato te puede estar escribiendo, ¿no? Señorita, ¿alguna respuesta? ¿Ya tienen algo? Señorita, ¿quedé o no quedé? ¿No? Y a veces eso el seleccionador lo puede tomar como, uy, está desesperado, lo desecho. O a veces pasa, no les miento, pasa. O a veces, uy, qué intenso, ¿no? Está ahí, no puede esperar. Pero si tú eres claro con el candidato, entonces le dices, ahorita todavía no tengo respuesta, le estoy haciendo seguimiento, en 2 días tenemos respuesta y yo le estoy comunicando. Y esa es otra de las cosas que los vamos a ver en un ratito en los aspectos éticos, que es importante que yo informe al candidato cuando quede seleccionado y también cuando no queda seleccionado, porque tengo que agradecer el esfuerzo, tengo que agradecer el tiempo que ha dedicado para conmigo y dejar abierta la posibilidad que si en caso tuviéramos otra convocatoria, otra posición similar a las capacidades que él tiene, lo puedes volver a llamar. Entonces, de eso se trata la selección, que tú vayas teniendo tu bolsita. El seleccionador es amigo de todos y tiene que estar así, mosca y pilas para saber en qué andan las personas. ¿Ok? Porque eso nos va a ayudar a que nosotros podamos ir teniendo bolsa. Como le decimos en el argot, decimos, tienes que tener camita de candidatos. Si no, ¿cómo cubres posiciones? A veces cubre las posiciones así, hoy te la piden y para la tarde ya la cubriste, porque te acuerdas de los candidatos, tienes a los candidatos y mira, esa persona me dijo que quería, voy a probar, voy a llamarle. Y te dice, sí, hoy estoy en nada, quiero trabajar, o no, mira, pero trabajo hasta tal día y puedo ir tal día para la entrevista. Entonces, eso es lo que se trata. En recursos humanos, tú lo que vas a hacer es relacionarte con las personas. Y mientras mejor tengas las relaciones con las personas, mejor va a contribuir para que puedas hacer tu trabajo. ¿Ok? Ahí vas a ser bueno. ¿Bien? ¿Qué debemos tomar en cuenta? Las entrevistas conductuales, ¿no? Muchas veces cuando nosotros hacemos las entrevistas preguntamos, ¿no? ¿Y eres bueno haciendo tu trabajo? Entonces, ¿y qué tal te va con eso? ¿No? ¿Y cómo lo hiciste? ¿Te fue bien? ¿Te fue mal? Entonces, este tipo de preguntas que son muy tradicionales no nos van a servir para que el candidato pueda hablarnos acerca de la experiencia. Por eso es que les pongo ahí los ejemplos. Entonces, ¿cuál sería la pregunta cuando nosotros hacemos las entrevistas conductuales, no? Cuéntame sobre una vez que tuviste que trabajar en equipo para lograr un objetivo. Les pides
les abres la posibilidad, te va a explayar el candidato. En cambio, si yo hago esta pregunta cerrada, la pregunta tradicional me va a decir, sí, claro que sí, pero no hay oportunidad para que pueda explayarse. Entonces, hay que aprender a hacer las preguntas, hay que ir cambiando las preguntas a que sean más abiertas, a que sean estas preguntas que te permitan dar explicación o explayarte para que tú puedas ir recopilando más información del candidato y no vayas haciendo conjeturas solamente, sino también vayas verificando que la hipótesis que tú vas haciendo de tu candidato tenga concordancia con lo que tú vas observando y vas escuchando del candidato. ¿Ya? Las pruebas psicométricas, ya lo habíamos visto antes, que son estas herramientas que van a ayudarte a evaluar o que se haga más objetiva la evaluación que tú estás haciendo. Porque la evaluación de la entrevista, de la observación y de las competencias es subjetiva, pero si haces una evaluación psicométrica, le da más peso a lo que tú estás observando. ¿Ya? Entonces, sí es importante que nosotros hagamos en conjunto las evaluaciones, que sean evaluaciones conductuales, pero también que sean evaluaciones psicométricas, que utilicemos estas herramientas que nos van a ayudar a que tengamos una imagen más completa del candidato. ¿Ya? Muy bien. Aspectos éticos. Rápido para pasar a ver un poquito, vamos a practicar del tipo de preguntas. ¿Ya? ¿Qué debemos tener en cuenta? Confidencialidad. ¿A qué nos referimos con la confidencialidad? Pues que tú tienes que indicar que como les decía, ¿no? Si el candidato te dice, yo estoy postulando aquí, pero en mi empresa no saben. Entonces, tú tienes que respetar la confidencialidad de información del candidato. De repente, tienes más amigas que hacen el reclutamiento y te dicen, oye, ¿sabes qué? Me están pidiendo esta posición, pásame CVs. No le puedes pasar así más los CVs. No puedes, tienes que respetar la confidencialidad del candidato, ¿ya? Salvo que tú te encargues de recopilar CVs y veas información que sea tu trabajo, que sea el negocio de la empresa en que estás, pero si no lo es, nosotros tenemos que guardar la confidencialidad del candidato. Van datos muy, muy personales allí, ¿listo? ¿Qué más? ¿Qué más debemos tener en cuenta? No discriminar, lógicamente, hay que garantizar la igualdad de oportunidades. La no discriminación también tiene que ver con los aspectos éticos que puede o las normativas que pueda tener la misma organización para la cual estás haciéndole el proceso de selección. Entonces, trata a todos los candidatos con imparcialidad. No te vayas por uno o por otro porque sientes que tienes mejor feeling o porque te cae mejor o porque te agrada mejor visualmente. Hay que darle la misma oportunidad a todos los candidatos, ¿ya? Evitar esta discriminación por género, por orientación sexual, por religión o por alguna discapacidad que pueda tener. ¿Qué más? La transparencia en el proceso. Entonces, tienes que informar a tu candidato cuáles son los criterios de evaluación, cuál es el proceso que tiene de selección, los tiempos sobre todo. ¿Ya? Esa es la transparencia en el proceso. Hay algunas organizaciones que te piden guardar un consentimiento informado. Entonces, ¿cómo lo tienen? Mayormente es cuando ya tienen sus páginas donde el mismo candidato ingresa su información de CV, ¿ya? Ingresa su CV y ellos autorizan el uso de la información. Ahí se consiente el tratamiento de información, ¿ya? Las entrevistas justas. ¿A qué me refiero con esta consideración ética? Es que hay que evitar hacer preguntas personales, no relevantes, ¿no? Yo me acuerdo que tenía una compañera, era una practicante dentro del área que decía, ¿y cuántos hijos tienes? ¿No? ¿Y quién te va a cuidar a tus hijos si trabajas? ¿Y quién te ayuda en la casa? Y al principio nada más escuchaba cómo hacía las entrevistas y viendo cómo hace las entrevistas, cuál era su patrón de hacer entrevistas, ¿no? Hasta que una vez ya con la jefa del área, le dice, mira, la forma en cómo preguntas o esas preguntas no tienen relevancia. Con quién se quede sus hijos, quién nos ayuda, o quién trabaje o no trabaje, o que muchos hijos o pocos hijos, eso no tiene relevancia dentro de lo que nosotros vamos a trabajar. No se necesita preguntar eso. Entonces, hay que realizar entrevistas justas y equitativas, ¿ya?
y que las preguntas estén basadas en las habilidades y en las competencias laborales. Ya de repente si el candidato te quiere hablar o quiere mencionar que tienes un bebé pequeño y que tiene a quien lo ayude, que está buscando insertarse en la laboral, a que tú se lo preguntes, vamos a hacer esas preguntas, porque de repente, dentro de los requisitos que te pide el cliente interno, te dice que no tengan hijos, que sean solteros, y tú, ok, tienes que cubrir ese requerimiento. ¿Y cómo haces ese requerimiento? Haces las preguntas, y si de por ya te dice, sí tengo hijos, y el requerimiento te dice que no tenga hijos, entonces no puedes incumplir ese requisito. Entonces tienes que ir viendo también las formas en cómo tú vas a ir recopilando esa información. ¿Listo? No deberían pedírtelo, pero hay posiciones en las que sí te las piden, sobre todo porque son puestos de 24/7 que les dicen, ¿no? Perdón. Muy bien, otra de las consideraciones éticas es que la accesibilidad, ¿no? Que el proceso sea accesible para todas las personas, incluso si es que estás considerando personas que tengan discapacidades. Ahora, SUNAFIL, al menos en Perú, exige que la mayoría de las empresas formales tengan una cuota de candidatos con discapacidad. Entonces, eso también hay que considerarlo dentro de los procesos de selección que nosotros hagamos. ¿Qué posiciones son las que pueden tener discapacidad? ¿No? ¿Cómo vas con esa cuota? Porque es parte también de los requisitos que hay que ir cubriendo legalmente. ¿Qué más? La retroalimentación constructiva. Entonces, hay que hablar honestamente con los candidatos, ¿no? No le digas, oye, te presentas, tú todavía estás como para asistente o para analista, no tienes las cualidades, no le vas a decir así tan directo, ¿no? Hay que hablar un poco de los tiempos, de cómo se gana la experiencia, de cómo se va haciendo, se va generando carrera dentro de la posición. Entonces, hay que tener también, ofrecer comentarios que ayuden al desarrollo del candidato, ¿no? Yo no voy a darle un comentario injusto o vago de repente, o de repente un comentario denigrante. No puedo hacer eso. ¿Ah? Hay que tener cuidado también con eso. Recuerden, los datos son la información que él da a la empresa, no se la da al reclutador. Por lo tanto, esa información no se debe vender, no protección de datos. ¿Ok? Es una de las prácticas seguras y una de las prácticas éticas que todo reclutador tiene respecto al manejo de datos. ¿Muy bien? ¿Qué más? La comunicación debe ser clara y honesta, entonces con los candidatos, ser sinceros, cómo va tu proceso, si es que ya escogiste. También debe haber ética en la toma de decisiones, entonces no inclinarnos o no tomar decisiones, sobre todo que sean muy sesgadas, ¿no? Y hablar cuando ya tengas un candidato. Hablar o comunicar los resultados del proceso, entonces decir gracias por tu tiempo, mandarles un mensajito. La mayoría de nosotros, por ejemplo, ¿qué hacemos? Diseñamos unos mensajes automáticos, ¿no? Entonces, cuando ya tenemos que no van a participar en el proceso, ya se seleccionó algo, le mandamos esos mensajes por correo electrónico o de repente por WhatsApp, dependiendo de cómo lo contactaste al candidato. Entonces, siempre avisándoles que ya terminó el proceso y que en esta oportunidad, pues, no fueron considerados, ¿no? Entonces, siempre hay que hablarles, informarles acerca de cómo va el proceso o de rechazo respetuoso y considerado. ¿Listo? Muy bien. Aquí hemos considerado los aspectos importantes respecto a la selección de personal. Muy bien, vamos a hacer nuestra dinámica. Nos quedan 15 minutitos. Elizabeth, te voy a robar un par de minutitos más. O sea, voy a terminar como 9:30. ¿Ya? Muy bien, les explico de qué se trata el método STAR. El método STAR es una técnica que es sobre todo para las entrevistas estructuradas, ¿ya? Lo que nosotros vamos a hacer es hacer unas preguntas tipo conductuales para que el sujeto, para que el candidato pueda explayarse para poder hablarte acerca de las experiencias.
supongamos, yo quiero medir o yo quiero ver cómo el candidato toma decisiones. Entonces, la pregunta conductual que voy a lanzar es respecto a esa habilidad que yo quiero medir, ¿no? Entonces, yo le puedo decir, Erlinda, ¿me podrías platicar o me podrías contar alguna experiencia que tuviste en tus trabajos anteriores en los que tú hayas tomado una decisión que se te hizo fácil o se te hizo difícil, ¿no? Respecto al manejo de personal, supongamos, o le pones un trabajo, tú identificas que hay un colaborador que está llevándose recursos de la empresa y dentro de la empresa las políticas te dicen que debemos evitar los robos, entonces, ¿cómo abordarías ese caso? ¿No? Son preguntas tipo que les vas lanzando. Entonces, el método STAR lo que te va a permitir es que el candidato te pueda describir la situación, indicarte qué tarea realizó, hablarte acerca de la acción que ejecutó y cuál fue el resultado de esa acción. ¿Listo? Les voy a compartir ahorita el link de la pizarrita, es la misma pizarrita que usamos en la clase anterior, para que ustedes puedan ir haciendo el ejercicio ahorita, ¿ya? Miren. Vamos a hacer, les muestro cómo se hace, ¿ya? A ver, les voy lanzando. ¿Se entrecorta? ¿Se sigue entrecortando? Acá, Sí. acá está normal, ¿ah? No he tenido ni señal, no me muestra ni fallas de la conexión. ¿A los demás se les corta también? Ok, por favor, ¿escucharon la indicación o no para repetirlo? ¿Sí se entrecorta? Ok, a ver, déjenme conectarme desde el celular para tener una contingencia en caso. A ver, veamos. Maestra, si no puede deshabilitar su camarita. Se entrecorta, pero poquito, pero sí se entrecorta. Ya, gracias Elizabeth. Muy bien. A ver, igual me estoy conectando desde mi teléfono, por si acaso. Muy bien. Espero que no se acople. Me avisan, ¿ya? Entonces, les explicaba. El método STAR es, yo voy a identificar la situación, voy a hablar acerca de la acción que ejecuté, ¿ya? Y la tarea que realicé, la acción que ejecuté y el resultado que obtuve. ¿Listo? Entonces, la indicación es Erlinda, describe una situación en la que lideraste un equipo para alcanzar un objetivo específico. Entonces, Erlinda me va a responder. Por acá está. Erlinda me va a responder. Durante mi trabajo en ABC, nos asignaron la tarea de mejorar el proceso de producción, porque había bastante demanda. ¿Ok? Yo lo que empezamos a hacer, o sea, mi tarea era que yo liderara el equipo interdepartamental, ¿no? Para que buscara un 20% de mejora de eficiencia en 3 meses, que era mi plazo. ¿Qué hice? Aquí van las acciones. Organizamos reuniones regulares con los representantes de cada departamento, recopilábamos ideas, sugerencias, y luego de que habíamos hecho esa dinámica de recopilar las ideas y sugerencias, hacíamos un análisis de las propuestas. Después de ello, yo desarrollé un plan para implementar, un plan detallado de implementación y asigné responsabilidades específicas a cada miembro del equipo. Durante las siguientes semanas fuimos haciendo las evaluaciones, midiendo cuáles eran el impacto de cada cambio. Al finalizar, gracias a la colaboración de todas las personas que participaron en la tarea, logramos un objetivo del 25% de mejora en la eficiencia, ¿ya? Y en 2 meses, nosotros teníamos de plazo 3 meses.
Además, el equipo se volvió más cohesionado, o sea, ya no trabajábamos como individuos, empezamos a trabajar como equipo y nuestra estructura de procesos pues se mantuvo con el tiempo. Entonces fue un cambio que efectuó muchos beneficios. ¿Ok? Entonces, eso es un método STAR. Yo hablo de la situación, la tarea que me encomendaron o la tarea que asumí, las acciones que realicé para trabajar la tarea y cuáles eran los resultados. ¿Listo? ¿Hasta aquí entendida la dinámica? ¿Sí? Perfecto. ¿Se sigue entrecortando? Por si acaso voy a hablar desde... Acá. Por si acaso voy a hablar desde acá, vaya a ser que se entrecorte y no los esté escuchando. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar a hacer nuestra dinámica. Les comparto nuevamente el link. Ya lo tienen. Ahí está el link. Para que puedan entrar a la página de... Ah, ya entraron, perfecto. Y vamos haciendo. Aquí les he puesto una lista de preguntas que pueden iniciar una respuesta STAR. Entonces, ¿cuál va a ser la tarea? Ustedes escojan cualquiera de estas situaciones para poder hacer estas respuestas según el método STAR. Entonces, van a poner una S, describen la situación, una T de las tareas que ejecutaron, de la tarea que encomendaron, una A de las acciones que ejecutaron y una R de los resultados que obtuvieron. ¿Listo? ¿Comprendido? Manos a la obra. Tenemos 10 minutos. Sí. Yo voy a ir poniendo uno, ¿ya? Yo les cuento. Uno de los trabajos que tenía en una empresa transnacional que se encargaba de hacer estudios de mercado, yo tenía a cargo 21 personas, ¿ya? Mujeres todas. Estaban, acuérdense por favor de poner etiquetas, ¿listo? No líneas, etiquetas, así, ¿ya? Entonces, yo tenía 21 colaboradoras a cargo y trabajaban en distintas ciudades, estaban entre Piura, Chiclayo y Trujillo. Cuando yo ingreso a trabajar con ellas, yo mucho más joven que ellas, yo noté que el equipo pues no estaba cohesionado. Uy, me borraron. No estaba cohesionado el equipo. Entonces empecé a darles tiempo. Yo entré como en septiembre, creo, entré a trabajar casi a finales y como en noviembre por ahí ya empecé yo a implantar cambios después de haber hecho las observaciones, ¿no? Entonces con mi jefe le decía, mira, voy detectando esto en el equipo. Me dice, ya, de una vez, corrige. No, 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 le decía. Voy a esperar para que las chicas se adapten a mí, para que empiecen a conocerme, para tener confianza y de acuerdo a ello voy a ir implementando, diseñando actividades que cohesionen al grupo. ¿Cuál era el problema que tenía este equipo? Este equipo tenía la particularidad de que trabajaba por su cuenta, trabajaba solo. Cada una por su cuenta, no era un equipo. No se veían mucho, nos reuníamos una vez a la semana y un par de horas y cada uno por su lado, ¿no? Entonces venían de perder una jefa así, digamos, abruptamente, tenían ciertas resistencias para con mi liderazgo. Entonces, cuando a mí me preguntan cómo has logrado trabajar o qué has logrado trabajar respecto al liderazgo, yo pongo siempre este ejemplo, porque fue un grupo que costó mucho cohesionarlo. Entonces empezamos a hacer juegos en las reuniones, juegos, no nada que tenga relación con el trabajo. Empezábamos a hacer juegos, dinámicas de trabajo en equipo, empezábamos a hacer, a que rotaran las zonas en las que tenían ellas que hacer intervención en campo, las hacía participar más en el trabajo de oficina,
designamos 2 días a la semana para vernos, uno por reuniones que teníamos y uno para hacer nuestras actividades de esparcimiento o lúdicas, ¿no? Así empecé con ellas. El primer grupo me dio muy buenos resultados. Empezaron a cambiar sobre todo la disposición que tenían. Uno de los problemas muy grandes que tenían era que recurrían mucho al rumor y al chisme. Entonces, era algo de los que ya yo había detectado y dije, muy bien, esto lo vamos a acabar en una sesión, así, nada más. Trabajamos este tema y pues hablaba acerca de la postura, cómo teníamos que manejar los rumores, cómo afectaban al equipo los rumores y se empezó a trabajar de esta forma con ellas. Tuve la oportunidad de viajar a Chiclayo, viajaba a Piura y lo mismo identifiqué en estas ciudades y el mismo trabajo hice con ellas. Estuve con ellas 4 años casi, 4 años, sí. Entonces, para mitad de año ya no eran solo mujeres que trabajaban juntas, eran equipos, eran equipos. Entonces, cuando a mí me piden hablar acerca de cuáles son mis logros, yo coloco esta experiencia como logro, ¿ya? Porque es muy importante identificar cuál es la situación que tenía, cuál es la tarea que me encomendaron, cuáles son las acciones que ejecuté y los resultados que tuve. ¿Ya? Situación con conato de incendio. ¿Ya? Muy bien, ¿cuál es la tarea? Vamos, vamos, hagan su dinámica. Yo sé que es un poquito complicado, pero tenemos que ir haciendo esto. Si ustedes no practican la forma en cómo van a identificar las situaciones, las tareas, las acciones y los resultados, no van a poder identificarlos cuando conversen con sus candidatos. Así que es importante que ustedes vayan entrenándose en esto, ¿ya? Siempre que escuchen una historia, identifiquen situación, tarea, actividades, resultados. Entonces van a ir activando el método STAR dentro de las conversaciones que ustedes vayan teniendo con las personas, con sus candidatos. ¿Listo? A ver, ¿quién más se anima? Voy a agrandar por aquí. Ok, esa era la tarea, reclutar personal de salud en 3 empresas con un equipo de 4 personas. Muy bien. ¿Cuáles fueron las acciones? A ver. Voy a compartirles, perdón, voy a compartirles la pizarrita. Listo. Sí se observa, ¿verdad? Ok. A ver. Yo que borro, no hagan sus rayitas, pues. Con los stickers nomás, con los posits. Ya, a ver, mi equipo de recursos humanos tenía 3 procesos de reclutamiento. Ah, ya, este es de acá, ¿verdad? Perfecto. Entonces, la tarea era seleccionar, perdón. Ok, ¿qué más? ¿Cuáles eran las acciones? ¿Cuáles fueron las acciones? Y aquí imagino que estás describiendo actividades de organización, ¿verdad? Empadronamiento masivo, situación. Ok. Me hice cargo de 5 vendedores. Ya, pero ¿cómo cuentan su historia? Si ustedes van a pasar por entrevista y yo les pregunto, ¿no? Cuéntame alguna experiencia en la que hayas tenido que hacer o implementar algún cambio y qué resultados tuviste. ¿Qué experiencia contarían? A ver.
Muy bien. Acciones, 2 personas reclutaban a la par, hacían la lista de direcciones del personal, recogían y las otras 2 arreglaban los EPPs del personal y comunicar a logística y operaciones. Ok, entonces aquí estás describiendo actividades de organización, ¿verdad? Bien, ¿qué más? ¿Qué más? Sí, Erlinda, puedes escribirlo en el chat y yo lo voy colocando en el Jamboard. Quienes quieran participar y no pueden entrar al Jamboard, escríbanme por el chat SATRT, TR, y yo lo voy escribiendo en el Jamboard. ¿Ya? Vamos, anímense para que realicen la actividad. Recuerden que la práctica hace al maestro. Ok, y la sería por acá. Vamos a ponerlo así. Ahí para verlo. Ok. Acción. Se hizo el reconocimiento del área y tomamos acción inmediata con los equipos de emergencia de la zona, extintores, atacando el conato de los equipos mencionados. Ah, aquí, conato de incendio. Esto sería acá. Ok. Uh-huh. Ya. ¿Alguien más? ¿Sí? Ok. Esto creo que iría por aquí. Campaña navideña. Ah, acá ya lo completaron. Campaña navideña, cumplimiento de cuota navideña como tiendas. A, se dividió la cuota entre el número de colaboradores y el que cumplía ayudaba al compañero. R, se logró la cuota del 100% más el 10% adicional. Bien, bravo. Ok, entonces se trabajó en equipo, ¿verdad? Me hice cargo de 5 vendedores, eran nuevos, al principio se les capacitó, hubo un breve tiempo, malos resultados el primer mes, posteriormente a ello empezamos a hacer reuniones. Ya, muy bien. Este está completo. Listo, muy bien. A ver, por acá, ¿quiénes me escribieron en el chat? Realizar talleres y capacitaciones a los participantes. Muy bien. Ya, no se preocupen. La siguiente clase seguimos practicando. Vayan haciendo sus ejercicios, lo ponen en papelito y para la siguiente clase los describimos por el chat o los van mandando por el grupo de... No, por aquí, por el chat nada más. Y el día sábado que tenemos nuestra clase, vamos haciendo este ejercicio para completarlo. ¿Está bien? Listo, yo voy copiando por acá. Entonces, ahorita sí, sigan escribiendo, los dejo con Elizabeth para que inicie su dinámica. Muchas gracias, Elizabeth, por permitirme estos minutitos adicionales. Y ahora sí, todos tuyos. Gracias, chicos. Nos vemos el día sábado. Listo, maestra. De igual forma.